En los primeros meses del año 1945, Japón se batía en retirada. Los norteamericanos se habían abierto paso a través del Pacífico. Los submarinos y los aviones estadounidenses habían destruido la flota mercante y el poder aéreo japonés. Las principales islas japonesas habían quedado aisladas de las líneas de abastecimiento de combustible y materias primas. Los japoneses se enfrentaban a la derrota. Pero aún así se negaban a rendirse, convencidos de que si eran capaces de defenderse con suficiente brutalidad, los estadounidenses no tendrían valor para seguir luchando y abandonarían. Japón había demostrado claramente que los aliados pagarían con sangre cualquier movimiento de aproximación a las islas del archipiélago japonés. Esto ponía a Estados Unidos en una situación extremadamente difícil. ¿De qué manera podría derrotar a Japón sin una enorme pérdida en vidas humanas estadounidenses? Para ello, el país recurriría al arma más poderosa y terrible jamás vista. Un arma que cambiaría el curso de la guerra. A principios de 1945, cuando los estrategas militares norteamericanos estaban pensando cuál debía ser el siguiente paso contra Japón, su mirada se posó en la isla de Iwo Jima, ocupada por los japoneses. Se hallaba solo a unos 1.300 kilómetros de la principal isla del archipiélago japonés y constituía una base perfecta para atacar el país. El comandante estadounidense en el Pacífico Central, el almirante Chester Nimitz, reunió la mayor flota de desembarco jamás vista en la campaña del Pacífico y se preparó para invadir la isla. Nimitz no quería correr riesgos innecesarios. Oleadas sucesivas de aviones estadounidenses prepararon el terreno con un bombardeo aéreo masivo. En la mañana del 19 de febrero de 1945, los cañones de un destacamento de fuerzas dieron inicio a uno de los bombardeos más prolongados de la guerra. Al mismo tiempo, las lanchas de desembarco zarparon para dirigirse hacia la orilla. Los marines alcanzaron las playas de Iwo Jima situadas en la costa poco después de las 9 en punto de la mañana. Durante un instante reinó una quietud extraña e inquietante. Pareció que el bombardeo naval y aéreo masivo había aplastado la guarnición japonesa. Fue entonces cuando un huracán de fuego japonés los golpeó. El general Tadamichi Kuribayashi, comandante japonés de la isla, había ordenado a sus hombres que contuviesen el fuego hasta que los norteamericanos se hallasen justo delante de ellos. En ese momento los japoneses abrieron fuego desde una red de túneles, cuevas y búnkeres. Fue una carnicería. Poco a poco, pequeños grupos de soldados estadounidenses consiguieron avanzar lentamente. Hasta que al anochecer consiguieron asegurar la cabeza de puente.
Era preciso tomar el monte Suribachi de 168 metros de altura, el volcán fuertemente defendido que domina la isla de Iwo Jima. Durante 3 días los marines se abrieron camino como pudieron por las desnudas y empinadas laderas de la montaña. Recibieron el apoyo constante de los bombardeos navales y aéreos de la flota de invasión. Finalmente, el 23 de febrero de 1945, una sección estadounidense dirigida por el teniente primero Harold Sry inició el asalto final, llevando consigo una pequeña bandera estadounidense. Alcanzaron la cima e izaron la bandera utilizando un trozo de tubería como mástil. El fotógrafo del Cuerpo de Marines, el sargento Louis Lowery, captó la escena en unas pocas fotografías de gran valor. Desde las playas, los marines que se hallaban en una posición difícil los aclamaron entre sollozos. Los barcos hicieron sonar las sirenas. Tres horas más tarde, este acontecimiento se volvió a representar con una bandera estadounidense de mayores dimensiones. El fotógrafo Joe Rosenthal inmortalizó aquel momento con una de las fotografías más míticas de la guerra, todo un icono. Pero la batalla de Iwo Jima estaba lejos de haber concluido. El resto de la isla seguía en poder de los japoneses. Al día siguiente, los marines tomaron el primero de los campos de aviación de la isla, fundamental desde el punto de vista estratégico. Pero Kuribayashi había ordenado a sus hombres que matasen a todos los enemigos que pudiesen y que cumplieran con su deber ante el emperador, es decir, morir por defender la isla. Esto significaba que cada asalto se convertía en un sangriento enfrentamiento. Los estadounidenses necesitaron 2 semanas para tomar los otros 2 campos de aviación de la isla. Y aunque el combate proseguía, la Fuerza Aérea estadounidense empezó a utilizar los campos de aviación de Iwo Jima. Al llegar el verano de 1945, más de 2.500 bombarderos estadounidenses averiados se habían visto obligados a realizar aterrizajes de emergencia en la isla, aunque no siempre habían conseguido salvar la vida de su tripulación. A finales de marzo, después de 6 semanas de feroz combate, la última resistencia japonesa fue sofocada. Pero la toma de Iwo Jima se había cobrado un número terrible de víctimas. De los 22.000 hombres que constituían la guarnición japonesa, tan solo sobrevivieron 200. Por parte del ejército estadounidense, las bajas también habían sido muy numerosas. Casi 7.000 marines habían muerto y unos 18.000 estaban heridos. Los estadounidenses habían conseguido finalmente hacerse con el emplazamiento de la isla. Pero había quedado claro que si Estados Unidos no encontraba otra alternativa, cualquier plan de invasión de Japón se cobraría decenas de miles de víctimas entre sus tropas.